tema tan complejo, que tiene tantas derivaciones, que tiene tanto que ver con la vida de todos los días de los argentinos, que bueno, hay que tratarlo y hay que llevarlo a conocimiento de la ciudadanía, ¿no? Hoy, 22 de septiembre, se pagan 1.885 millones de dólares, que es el primer pago de capital de los 44.000 millones de dólares que se recibió en el 2018 con el endeudamiento de Mauricio Macri. Entonces estamos por hacer el primer pago de capital de esos 44.000 millones. De esto creo que en algún programa también acá de la Cocina Política habíamos hablado o habíamos dejado dicho que son 3 pagos los que se hacen ahora en el 2021 al Fondo Monetario Internacional. Luego de este pago hay otro pago de unos 400 millones de dólares por intereses, otro 22, el día 22 de noviembre. Parece que los 22 son aquellos días fatales para nosotros, ¿no? Y luego tenemos en el 22 de diciembre 180 millones otra vez. Quiere decir que nos va a quedar como una deuda de capital de 40.000 millones. Bajamos de 44.000 millones de dólares a 40.000 millones de dólares. Hemos pagado o pagaremos al final del 21 capital e intereses. Y una noticia importante también decir que vamos a pagar con parte de los derechos especiales de giro que recibimos en agosto del Fondo Monetario, que son 4.335 millones de dólares. Estos derechos especiales de giro, y no son créditos, es algo que tenemos que apuntar, no es crédito como por allí se dice, nos estamos endeudando con un crédito para pagar otro crédito. No, esto es unos derechos especiales que reciben algunos países por parte del Fondo Monetario y que no es préstamo. Entonces, con eso vamos a pagar estos vencimientos que tenemos ahora en el 2021. Eso es importante que lo digamos para que no se digan cosas que no son, ¿no? Porque no estamos adquiriendo un crédito. Y bueno, fíjate vos que es muy interesante saber también que esos derechos especiales de giro que nos están llegando solo se conceden a algunos países, y también es interesante saber que hay una sobretasa que se paga de interés los países como nosotros, que estamos con algunos problemas de abultamiento de préstamos por parte del Fondo Monetario. Y ese es un tema que también se está revisando a nivel internacional, porque esto es una sobretasa que se exige justamente a los países más endeudados, a los países más pobres, a los países con mayores problemas financieros. Entonces, digamos que es ahogar más a quienes están ahogados, y es un tema que se está tratando, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver la posición argentina en estas cosas que se deben mejorar con respecto a la deuda con los países más pobres del mundo o con países como el nuestro, tremendamente endeudado por un irresponsable como fue Mauricio Macri, ¿no? Aparte del hecho de que nos proponemos analizar, muchos queremos analizar la deuda, muchos quisiéramos que la pague quien la debe y no nosotros. Pero bueno, de todas formas, acá hay un trabajo muy exhaustivo de Guzmán. Y fíjate vos que yo hablo de Guzmán porque esto tiene que ver con lo que ocurrió estos últimos días con respecto a si tenemos un ajuste o no tenemos un ajuste en la economía argentina para con la ciudadanía. No digo pueblo, digo para con la ciudadanía en general, que bueno, los estratos más pobres o más vulnerables de la población son quienes pagan el pato, ¿no? Y Guzmán justamente se pregunta y nos pregunta si realmente hubo ajuste, y en alguna medida un poco respondiendo a lo que dice Cristina, porque Cristina en su carta, que hace muy bien ella, yo creo, en aparecer en la palestra y poner puntos en algunas cosas, es muy interesante lo que le contesta Guzmán a Cristina, porque le dice que no hubo ajuste, que no hay ajuste, porque también ahí hay una cuestión eleccionaria, porque se está, digamos, fogoneando el hecho de que hay un ajuste, ¿no?
Entonces hay que analizar esto junto con los pagos al Fondo Monetario, hay que analizarlo porque tiene que ver con los resultados de las elecciones y con lo mucho que se está fogoneando el tema. ¿Y por qué Guzmán dice que no hay ajuste? Él dice esto porque dice, ha crecido la recaudación tributaria, la recaudación por impuestos, porque hubo un recupero de la economía, porque hubo un recupero gracias a las medidas expansivas para la economía que ha tomado el gobierno nacional. Entonces dice, al tener más ingresos, no es que haya una reducción del déficit porque no hemos gastado en las cuestiones que tienen que ver con las políticas de ayuda a nuestra ciudadanía, políticas públicas, sino porque hubo más entrada de tributos, más entrada de ingresos. Entonces, él dice acá no hay un ajuste por esa razón. Y de ahí, bueno, vemos nosotros algunas políticas que se han tomado, como por ejemplo el tema de la apertura, se terminó con la apertura de las importaciones y se favoreció la producción, se terminaron con los grandes tarifazos, si bien siguen algunos aumentos de tarifa, pero no son los tarifazos excesivos, por demás excesivos de la época de Macri. Además, bueno, hay un problema muy importante que ahora mismo lo tratamos, que tiene que ver con las medidas expansivas y que tiene que ver con el ámbito cambiario, la relación entre el dólar y el peso. Fíjate que aquí hay un importante economista que nos dice, el verdadero ajuste no es el tema de terminar con la ayuda a nuestros sectores vulnerables y con las políticas públicas, sino que viene de las devaluaciones. Es la devaluación la que afecta los ingresos de los ciudadanos, los ingresos fijos, porque la mayoría de los ciudadanos somos asalariados o tenemos un pequeño ingreso siempre fijo por subsidio, y entonces dice, cuando viene el ajuste realmente viene cuando hay una devaluación. Entonces uno se pone a pensar, bueno, qué bien que lo hizo Macri, ¿no? Él devaluó grandemente y endeudó grandemente y nos dejó en el fondo del pozo. Ahora, esa devaluación, que es una pérdida del bienestar general, tiene un costo eleccionario y tal vez eso es lo que nos ha pasado, tal vez, porque hay que tener muchas perspectivas de análisis en este sentido con respecto a las elecciones. Pero esto se puede ver de forma pragmática, es lo que nos viene ocurriendo siempre. Hay devaluación, hay pérdida de bienestar y hay costo eleccionario. ¿Y por qué tenemos entonces estas devaluaciones que las fogonean y las proponen y las tienen ahí como que ya llega la devaluación y nos hacen creer que ya estamos con una devaluación inminente? Porque es una tensión que apunta o que la lleva adelante la conducción política económica, digamos, del poder concentrado, porque están en la política. Y entonces desde la oposición fogonean esta situación cambiaria, ¿no? Claro. Así que bueno, es interesante esto que dice Sayat, que dice, a ver, nos preguntemos, ¿realmente qué es ajuste lo que hizo el gobierno nacional o Guzmán cuando extiende los plazos de pago con los acreedores privados? A todas luces no es ajuste, porque prefirió extender los plazos que mermar o disminuir las políticas públicas. Como también se pregunta, ¿es ajuste pagar la deuda o los vencimientos que tenemos con el Fondo Monetario, tratando o llevando a no lo hizo, sin emitir este dinero y sí usando todo el mercado financiero al interior de la Argentina? No irse al exterior a buscar quienes compren la deuda, sino acá adentro para no trabajar con dólares. Entonces uno se pregunta, bueno, sí, Guzmán está viendo la posibilidad y tratando la posibilidad de que esto se haga de una manera que no lleve a aumentar la inflación y menos la devaluación, porque tenemos un dólar más o menos quieto, el oficial, ¿no? Entonces decimos, bueno, sí, tal vez estamos ante una situación, digamos, donde se está aportando a la recuperación económica. Y justamente, fíjate vos que tenemos un ciclo, como todo tiene que ver con todo, ¿no? Como todo tiene que ver con todo. Tenemos un ciclo favorable externo porque aumenta el precio de nuestros productos primarios.
Y bueno, al aumentar el precio de los productos primarios, nosotros tenemos mayor recaudación por retenciones a las exportaciones, que pensamos que deberían aumentarse. A su vez, esto trae un problema, porque cuando suben los precios primarios, también suben los precios al interior del país de nuestros alimentos. Entonces, es como que todo es tan delicado el equilibrio, que ahí hay que poner un poco el foco en que tal vez ese equilibrio que se debe llevar adelante tenga que ver con las reservas que nosotros tenemos en el exterior y en el Banco Central. Y es importante esto porque fíjate vos que cuando crece la economía, en todas las situaciones, porque los empresarios buscan los bienes de afuera, del exterior, bienes de capital con los cuales producir, y piden más dólares para comprar afuera. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de tener es justamente mayores reservas en el Banco Central. Vos fíjate que cómo todo está tan influido, y esto un poco yo estoy aportando, digamos, a que tal vez Guzmán se está moviendo como en un ajedrez, ¿no? Moviendo una ficha y viendo qué pasa del otro lado, porque mira, si nosotros teníamos que pagar 19.000 millones en el 2022 al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué hizo Guzmán? Dijo, no pagamos. Entonces, en el 22 no se paga nada al Fondo Monetario Internacional. Eso es una buena decisión, por más que todos queramos que, bueno, que la deuda se analice, que la deuda las pague quienes se llevaron el dinero. Tal vez sea bueno que eso se vea en un momento en que, bueno, no estamos pagando ahora en el 2022, pero después vamos a tener que pagar, que se vea la forma de que quien pagó, que seguramente es un delincuente de guante blanco, devuelva lo que se ha llevado del pueblo argentino. Ahora, esta política que lleva adelante Guzmán, ¿qué hubiera pasado si nosotros tenemos que pagar en el 2022? Estamos muertos si tenemos que pagar en el 2022, porque ahí tendríamos que eliminar todo lo que es asignación universal, todo lo que es el programa potencial, que es el único que tenemos, el único subsidio que tenemos a los sectores vulnerables. No hay más, aparte, bueno, de las becas Progresar, ¿no? Pero no hay más, porque la gente dice tantos planes, no es uno solo, es el potencial, ¿no? Tendríamos que eliminarlo si tenemos que pagar el año que viene. Tendríamos que eliminar la tarjeta alimentar. Tendríamos que no comprar más vacunas. Tendríamos que no hacer como ILIA, que se ha creado una nueva universidad en José C. Paz. Es tanto lo que se puede hacer con no pagar, que yo creo que en alguna medida tenemos que estar de acuerdo con esto que ha hecho Guzmán, ¿no? Y bueno, yo creo que hay dos cuestiones acá. Una, que no hubo ajuste porque sí hay una recuperación, que tenemos como pueblo que exigir que no haya ajuste, que tenemos como pueblo que ver que bueno, que el año que viene no se va a pagar la deuda con el fondo, y que por lo tanto podemos esperar que se siga asistiendo a los sectores populares, pero también que por favor nuestro gobierno nacional piense en a todos los ciudadanos como participando en la democracia. Esto de la democracia participativa, que es un concepto que no es nuevo, pero que no se trata, que no lo tenemos acá en la discusión política, ¿no? Y que en alguna medida en Salta lo vimos cuando nuestros docentes tomaron la posta y fueron aún por fuera de los gremios como ciudadanos participativos en una democracia participativa a exigir un aumento de sueldo. Y esto tal vez sea nuestra postura, ¿no? Pedir, por ejemplo, exigir, peticionar a las autoridades, como dice la Constitución, a veces que más lindo sería que tengamos una democracia participar con otras herramientas, en el hecho de crear trabajo, ¿no? Y como muchos decimos, dejemos los subsidios y ya transformemos todo en trabajo. Tal vez sea la oportunidad para el 2022.
Así que bueno, te dejo el micrófono para que bueno, vos me des No, tu parecer. clarísimo. Clarísimo, pero bueno, justamente siempre conversamos con Nicolás Juárez Campos, que ahora nos abandonó un rato del programa, va a volver en breve. Siempre discutimos que Alberto Fernández, por ejemplo, en este caso, sabe la respuesta del pueblo. Se la dio, el pueblo le dijo, no queremos este gobierno en las urnas. Y era solamente unas elecciones paso. Es decir, mostramos ahí una resistencia, ¿no?, a las políticas que no se están aplicando a favor del pueblo. Fueron promesas de campaña y después, encubiertas en la pandemia, se dejaron de lado. Pero Alberto, justamente ayer, nombrábamos con Nicolás, dijo ante la Asamblea de las Naciones Unidas, volvió a afirmar que la deuda que le debemos al Fondo Monetario Internacional es una deudicidia en el país. Y bueno, volvió a explicar que estamos en contra, pero no queda más que en palabras, Adriana. O sea, ahora, por ejemplo, esto de que iniciamos el pago, lo vamos a iniciar hasta diciembre, que en el 2022 posiblemente nos liberemos de juntar dólares para pagar esta deuda externa que es impagable, porque como decíamos con Nicolás, en 10 años se va a pagar el capital de esta deuda impagable que lamentablemente la inició el gobierno macrista y que nos dejó al pueblo acá argentino a cargo de esta deuda, pero no hay una renegociación concreta, no hay una propuesta del gobierno para reinvestigar, a ver cuál es el origen, cómo se puede hacer, qué se puede aplicar, ir a convenios internacionales, como decía hace un rato Nicolás Juárez Campos, cuestionar, no aceptar los pagos como vienen, no renegociar así nomás y listo, bueno, está bien, dame un año, pero después te pago todo lo que vos me pedís. O sea, no hay una actitud, digamos, de querer eliminar por lo menos el pago de intereses a 100 años, intereses, pero que son realmente monstruosos, son inimaginables, ¿no?, de la deuda. Son inimaginables, justamente. ¿Pero vos creés que en algún punto el gobierno de Alberto Fernández, intentando modificar, digamos, el voto de este sector de los argentinos, va a hacer un replanteo más concreto, va a tomar el toro por las astas, como se dice popularmente, o simplemente vamos a seguir con lindos discursos ante las Naciones Unidas? Yo creo que justamente esto de que tiene que ver con la revisión o con encontrar o con poner la deuda sobre la espalda de quien la contrajo, esto no se va a hacer. Yo no creo que se haga, ¿no? Y también creo que cuando hablamos de ajuste, de no ajuste y de los resultados eleccionarios, no tiene que ver con cuestiones tan coyunturales como son el tema de la asistencia o digamos de la devolución de derechos, por no llamarlo asistencia, a nuestro pueblo, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver con una cuestión mucho más profunda y ahí creo que este gobierno e incluso algún gobierno de Cristina tampoco tuvo, digamos, la impronta o la característica, ¿no?, aquella que exigimos de aquellos gobiernos que queremos llamar más profundos en cuanto a llevar políticas estructurales a la realidad, porque yo creo que siempre hablamos de lo mismo, de la cuestión coyuntural, como por ejemplo la asistencia necesaria y urgente a los sectores vulnerables, o tal vez los préstamos blandos a las pymes, en fin, ¿no? O tal vez concertar con un congreso, con un consejo agroindustrial, o tal vez no confrontar con Techín o con Magneto y aportar pautas publicitarias supermillonarias a La Nación o a Clarín. O sea que todo es como un aplazamiento siempre de tratar las cuestiones profundas que tienen que ver nada más y nada menos que con la propiedad de los recursos para producir. Eso es la cuestión básica. Mientras que haya monopolio, mientras que haya monopolio de la posesión de la tierra, monopolio de los servicios como la luz, el agua, en fin, que son derechos humanos, no vamos a cambiar la situación. O sea que siempre todo esto de lo que acabamos de hablar, ¿no?
no más allá, Los nunca más urgentes, allá. claro. Por ejemplo, ¿no te parece de alguna manera una burla, me parece a mí, la suba del sueldo, el mínimo, por ejemplo, a 33.000 pesos, cuando la canasta básica para no ser indigente es de 68.000 pesos? Claro, no hay relación, no hay relación. Ahora, ¿en dónde pone uno la esperanza? En la paritaria. Ponemos las esperanzas en las paritarias que lleven los salarios más allá de los 67.000 pesos que es la canasta básica. Pero también sabemos que los gremios no son los auténticos y no sé si los legítimos, tal vez los legales defensores de los derechos de los trabajadores, pero son ilegítimos en el sentido de tenemos un Agustín Tosco como en aquellos tiempos en que los gremialistas eran verdaderos defensores de los derechos de los trabajadores y vivían como trabajadores. Ahora tenemos gremialistas que viven como los empresarios grandes y no como los trabajadores, ¿no? Son tantas cosas de base y fundamentales que están faltando en nuestra pobre Argentina, tan vapuleada, tan utilizada y tan degradada, ¿no? Degradada porque podríamos estar en otra situación. Esto no ocurre, no ocurre. Entonces uno puede limitarse tal vez a decir, bueno, estas cosas coyunturales, como lo que le pasa a los docentes en Salta, exijamos el aumento del salario, pero no pasa por ahí, no pasa por ahí. La Bueno, lucha lo vimos con los es mucho autos más convocados, ¿no, Adriana? Justamente, no se claro, sienten representados por 7 gremios que hay legales en la docencia de la provincia, claro. y no se sienten representados por ningún gremio. Pero aparte esto no es algo que pasa ahora, ¿no? Sí. Esto es algo que ya viene en la Argentina y en Salta, por supuesto, hace décadas. Tendríamos que haberlo cuestionado, pero nunca es tarde, por supuesto. Sí, no es tarde, pero es muy difícil. Es muy difícil, es como que nosotros, yo digo nosotros, ¿no? Porque hablo desde los que habitamos el campo democrático, nacional y popular. Somos los que siempre sufrimos. Somos los que siempre tenemos que llevar a cuestas este sufrimiento de una lucha tan dura y tan desigual. Porque mientras el mundo avanza hacia otras formas de producción, como son aquellas que se basan en el conocimiento en las nuevas técnicas digitales, en las nuevas formas de comunicación, esto que se está llamando tecnofismo, nosotros todavía estamos pensando en que es mejor industrializar nuestros productos primarios. Estamos siempre rezagados cuando podríamos estar mucho más allá si no tuviéramos tantos gobiernos cipayos, ¿no?